Cierto es que la exaltación tenía su punto en la magia de desterrar de la civilización. Buscábamos un viaje al centro de todo, fuera del exterior. Desinflar el suflé de la realidad abandonándonos en bramidos de pasión, desmadre y vértigo. Abrir el séptimo sello. No queríamos pasearnos, como de costumbre, tal que unos paliduchos jovencitos afectados por la tontuna de etílica. No, queríamos desfasar, ascender a la condición de príncipes llameantes, de marajás con pequeños palacios mentales. Hola, soy Galabraín, autor de Morfina. Bueno, realmente la obra es una novela de encargo. Rosamerón me contacta a razón del estilo que yo despachaba en mis artículos y querían una obra mía. En ese momento Rosamerón realmente lo que me pide es un ensayo, pero yo aclaré con Francisco Martínez, el editor, que yo realmente no me sentía cómodo haciendo simplemente un ensayo y quería hacer algo híbrido. Teniendo en cuenta que Rosamerón es una editorial que practica la no ficción, yo pensé mucho en Truman Capote, ¿no? Y en la novela de no ficción, como fue aquel tremendo pelotazo A Sangre Fría. Entonces la idea era imitar, dentro de mis humildes posibilidades, algo en un sentido capotiano. Yo acababa de salir de una relación truculenta y que me había afectado mucho más de lo que cualquiera podría imaginarse, y sin querer ponerme lastimero, flirteé muchas veces con un fango emocional que me impulsó a escribir sobre ello y sobre todo sobre la decadencia del amor en la sociedad actual. Y yo creo que ese es el gran desencadenante. Y luego a partir de ahí todo se sucedieron ideas, conceptos, que fueron surgiendo a medida que yo iba escribiendo, porque la novela te acompaña, la novela te va acompañando a medida que la vas escribiendo. Y yo creo que ese fue el detonante, la verdad. Efectivamente, Henry Miller fue uno de mis grandes referentes, Los Trópicos, la trilogía, Sexus, etc. Y a lo mejor tal vez el gran problema que yo tuve es que yo antes de escribir esta obra, yo ya había escrito bastantes novelas. El que llega y besa al santo suele fallar y suele haber cometido muchos errores, y a mí me parece que el acrisolado que te permite haber fallado varias veces, que haber fracasado, te da fe para hacer algo mejor a posteriori. Y realmente Henry Miller fue una de mis grandes influencias en las primeras cosas que escribí, y yo creo que en una cuestión emocional, que de hecho menciono a Henry Miller con Anais Nin, no pude evitar que eso floreciera. Pues yo te diría que la gran batalla para mí principalmente ha sido evitar la autocensura. Cuando tú te expones, y además expones tu nombre, y además lo planteas como experiencias personales, te estás abriendo a un bombardeo de críticas, a una exposición que muchas veces genera vergüenza y una ansiedad brutal, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de Martin Amis, que cito mucho, que una buena obra exige emoción y ansiedad, ¿no? Con las experiencias personales, que además me parecía que tenía que ser un libro honesto. No sincero en el sentido de despachar lo primero que se te pase por la cabeza, pero sí honesto, y que no se guardase nada, que no se guardase aquello que a priori no debería de ser contado. Yo quería contar precisamente esos escollos, esos subterfugios que muchas veces dejamos pasar por alto porque tememos cuáles puedan ser las reacciones de arrojarles luz. Y fue duro, no lo voy a negar, porque en muchas ocasiones me vi metido en unos embolados mentales que yo mismo me planteé salir con los pelos del culo quemados, ¿no? Pero creo que el resultado final es algo bastante singular, poco habitual a día de hoy, además, en la literatura actual. No hay mucha gente que practique o lo haga con el desparpajo con el que yo he querido hacerlo. Y el resultado final es algo de lo que estoy orgulloso. Ahora bien, ¿hay cosas que cambiaría? ¿Hay cosas que a lo mejor habría mutado? Seguramente ahora sí, porque las consecuencias en cuanto a relaciones sociales y en cuanto a determinadas amistades que han podido aparecer, pues ha resultado haber una consecuencia que yo no esperaba y que ha afectado más a mi vida de lo que yo planteaba, pero me parece que es un sacrificio que yo tenía que cometer por el bien de una gran obra. De hecho, yo creo que el gran damnificado de toda esta novela soy yo, y el que más queda de cutre y el que más queda de patán y el que más tropieza y absorbe fango soy yo, que me parece que es lo que tiene que hacer un escritor. Esas novelas del gran hombre heterosexual que puede con todo, que es viril hasta la médula, una falsedad. Y yo quería expresar algo que funcionase con esa ambivalencia entre pues la gallardía y el ego, y
y el derrotismo e incluso sobre todo el patetismo que hay detrás de la mayor parte de las acciones que tomamos. Bueno, en primer lugar porque soy un puñetero romántico, entonces era inevitable que yo me dejase agarrar, ¿no?, por esos caballos salvajes del amor y de la degradación que acompaña al sentimiento amoroso, que por otro lado me parece que es el gran sacrificio que hay que cometer. Diego Fusaro ahora, hace no mucho publicó un libro que se llama El nuevo orden erótico, en el que habla que precisamente ser anticapitalista a día de hoy sería confiar en el amor y en las relaciones románticas, porque eso nos aparta de ese liberalismo cacique y brutal en el que estamos inmersos. Entonces a mí me parece que reivindicar el amor es una forma de revolución y por eso está muy presente el amor. ¿Por qué está la precariedad laboral y no puede estar, por ejemplo, los amigos? Hombre, yo soy un gran lector de Irving Wells, que a mí siempre me ha recordado como si fuese una cosmología de colegas en los antros y en los garitos y en las situaciones más desabridas, pero tal vez ahí he pecado más de individualismo, ¿no?, y de querer hablar más de mí que de otros, pero también entiendo que es porque mi circunstancia ha sido que he sido muy outsider toda mi vida. Yo he estado un poco, tal vez, autocondenado a la marginalidad hasta cierto punto, aunque he tenido cercanía con muchos grupos de gente. Siempre me he sentido el raro y por lo tanto, pues a lo mejor era hablar un poco más de mí en esas rarunadas que crear un universo de personajes. Y en cuanto a la precariedad laboral, pues ¿por qué es lo que nos afecta? Porque realmente, si quiero hacer un retrato generacional, nuestra generación está absolutamente identificada y definida por la precariedad, pero no solo por una precariedad económica, sino por una precariedad emocional, por una precariedad de ideología, por una precariedad de fe, y no hay valores, que no son tanto los valores lo que me interesan, ¿no?, sino más bien los ideales. Claro, los valores suben y bajan, ¿no?, y son algo que tú te puedes echar a la chepa sin, a la hora de la verdad, ponerlos en práctica. Yo creo que los ideales o los principios son más importantes. Entonces somos una generación que muchas veces está carente de principios y eso afecta y, por supuesto, condiciona a gran parte de nuestras actividades y de nuestras circunstancias personales ahora mismo. Y me parecía que era imprescindible, ¿no?, desde mi edad, plantear eso, al igual que la Beat Generation en su momento pues planteaba el auge del jazz y del bebop como esencia vital, tantas otras. Efectivamente, eso tiene mucho que ver con lo que Byung-Chul Han llama el infierno de lo igual, que es en lo que habitamos actualmente, y algo que es importante diferenciar, que no es lo mismo individualidad que individualismo. Yo creo que hay que mantener una individualidad en el individualismo, o mejor dicho, hay que mantener una individualidad contra el individualismo, porque el individualismo es únicamente pensar en ti mismo y simplemente construirte ajeno a los demás y pensar únicamente en tu propio beneficio. Mientras que la individualidad significa no querer hacerte parte del resto, pero sin olvidarte del resto. Y creo que es una diferencia que olvidamos y que está muy magullada a día de hoy. Y efectivamente hay una gran batalla contra la mediocridad. Yo creo que cualquier escritor, cualquier artista busca una batalla contra la mediocridad. Al mismo tiempo que eso me gusta mucho, Jake Bardella en la maravillosa película de Sorrentino, La gran belleza, se decía que quería ser el rey de la mundanidad. Hasta para ser el rey de la mundanidad, que no deja de ser casi ser el marajá de los mediocres, hay que tener una individualidad con un estilo muy marcado y con un desparpajo muy, muy firme, y hay que tener una elegancia y un carisma. Y yo creo que precisamente la lucha contra la mediocridad, en mi caso, tanto en el libro como en mi vida cotidiana, es una búsqueda de estilo, una búsqueda de un carisma determinado, que precisamente tú lo has dicho muy bien. En su búsqueda muchas veces cae en patetismos y caes en estupideces, pero creo que es el camino a recorrer, y sobre todo lo imprescindible a todo esto, por encima de todo lo dicho anteriormente, el puto humor. Vivir los fallos, los tropiezos, las rupturas de dientes y de amores, las frustraciones sexuales y los hitos, todo con humor, porque al fin y al cabo el humor, cuando permea la cotidianidad, te permite enfrentarte tanto a los dramas como ser más humilde en las victorias. Efectivamente. Hombre, eso sobre todo sucede con aspectos sexuales y sobre todo, yo creo, el consumo de drogas también, etcétera, ¿no? Que son búsquedas de autoconocimiento o de experiencias que no siempre tienen por qué ser buenas, pero que realmente de la que nace un hambre por conocer. El problema es que vivimos una sociedad que es de un nihilismo hedonista, es decir, un desinterés total por no ese hedonismo más clásico que partía del conocimiento y de la adquisición del conocimiento, que era la eudemonía aristotélica, sino un hedonismo totalmente individualista, totalmente mirado para uno, y que muchas veces se desentiende del bienestar ajeno. Entonces ahí había esa lucha, ¿no? Esa lucha entre buscar y
y abrazar el ejercicio de los placeres, pero sin tampoco por ello ceder ante el desentendimiento de los demás. De hecho, me gusta el término de hedonismo responsable, porque por supuesto yo opino que no puedes desentenderte de los demás y que hay que exigir una responsabilidad. El adanismo de pensar que eres la primera persona que hace algo y que por ello tienes derecho a hacer lo que te dé la gana es uno de los grandes errores también del momento presente, que se desentiende de las herencias del pasado y cree no tener deudas hacia él ni hacia quienes les precedieron, muchas veces ni siquiera hacia quienes están ahora mismo a su lado. Pero porque esa es la batalla, porque se nos ha vendido constantemente la necesidad de que en la competencia vital en la que habitamos tenemos que ganar todo el rato. Y yo por X o por Y desde bien temprano he perdido mucho, he perdido en mis momentos de crianza, he perdido en mi capacidad de sostenerme a mí mismo y de no caer en una autodestrucción muy, muy bestial en ocasiones, y como he vivido tanto el fracaso, por así decirlo, sin ser yo un fracasado vitalmente, me he enfrentado a él y me he decidido a mí mismo a superarlo. O sea, la idea no es negar el fracaso, la idea es abrazarlo como un paso hacia, pues, mejores tiempos. El problema es cuando simplemente por fracasar una vez o por la idea de fracasar brevemente ya sentimos que estamos faltándonos a nosotros mismos o incluso cometiendo una herejía. Y esto es precisamente por la competitividad inherente a la forma en la que nos han criado, y películas, cultura, que nos dice que si perdemos estamos siendo hijos vástagos de la historia, ¿no? Como diría Palahniuk. Efectivamente, eso, por ejemplo, es una herencia paterna, por cierto. El rencor y el orgullo son perspectivas, digamos, emocionales que no son nada recomendables a priori. Pero no obstante, a mí el rencor me ha ayudado a no someterme, y el orgullo también. El orgullo y el rencor bien administrados son unas herramientas cojonudas para mantenerte firme. Una frase que ahora no te sé decir la autoría, pero me gustaba mucho, que era: me romperé los cuernos por tu derecho a decir lo que quieras y me los volveré a romper por negarte lo que has dicho. Claro, ¿por qué generé un diálogo? Porque me parece que si yo estoy criticando la falta de diálogo, no puedo atrincherarme en no dialogar con esa crítica. Ahora mismo estoy con una novela en francés de Noémie Bicigny que se llama Los nuevos inquisidores, está en francés, que es una tipa que básicamente se mete en grupos woke en Francia, en distintas universidades, distintos sitios, y hace pues una infiltración, ¿no? Y verdaderamente son sus vivencias en las que demuestra que esos grupos están completamente alienados de la realidad y viven en sus burbujas. Y yo creo que porque los juicios populares muchas veces, los juicios populares satisfacen la necesidad de evitar los pecados propios. Pues cuando tú emites un juicio popular abierto y descarnado, lo que estás haciendo muchas veces es ocultar tus miserias. Y eso es lo que también veo mucho en esa hipocresía de lo políticamente correcto, que básicamente se vende como un producto de mercado. Lo políticamente correcto no es políticamente correcto porque verdaderamente sea moralmente o éticamente positivo, sino porque vende bien. Y porque además es una construcción que se ha visto que favorece mucho al mercado. Y sino porque tienes a un gran banco promocionando que son ecorresponsables, o a un gran banco igualmente diciendo que son, los gerifaltes de la inclusión femenina. No te has pegado toda tu puñetera vida siendo el tío que precisamente negaba la mayor de que las mujeres pudiesen acceder a una individualidad y a una independencia, ¿no?, económica. Es decir, esas contradicciones son las que me parecen a destacar de toda esta marabunta mental, de esta nebulosa en la que estamos nadando, que es lo políticamente correcto, y que yo creo honestamente que poco a poco se está tambaleando y de alguna cierta forma yo creo que acabará por caerse. No del todo, pero acabará por caerse. Bueno, yo creo que ahí volvemos al tema del fracaso y la esperanza. Yo sigo escribiendo con la esperanza de que el esfuerzo que yo ejerzo y la devoción con la que yo escribo determinadas cosas, muchas veces el riesgo con el que lo hago, tenga una consecuencia positiva de cara a que lo lea la gente, o a que le interese, o a que despierte, ¿no? O sea, yo sí que soy woke, joder, y no la mierda que hay por ahí ahora entrándonos de ultramar. Realmente
Me gusta mucho la unidad de las dos. Yo, la mayor parte de escritores que me apasionan, por ejemplo, son una mezcla entre periodismo y narrativa, desde Tom Wolfe, Hunter S. Thompson, Ray Talese. Son ese nuevo periodismo que toman capote, que a mí me pata muchísimo, ¿no? Luego, por otro lado, claro, pues tengo grandes referencias narrativas que van, pues no sé, en España Montero Gels hasta Virginie Despentes, o sobre todo, por ejemplo, los franceses Houellebecq o Becbeder, que para mí son muy referenciales. E intento unificar ambas, ¿no? Respecto al tema del periodismo, pues ¿qué pasa? Que claro, por ejemplo, yo me reivindico mucho en la columna, ¿no? La columna me parece que es un sprint, mientras que la novela es una maratón. Y son dos modalidades distintas, con fórmulas y estrategias muy distintas de ser enfocadas. Y yo intento ser eso, un atleta que funcione en ambas, a veces cojeando en una, a veces cojeando en la otra, pero intentando poco a poco ser capaz de desenvolverme cómodamente en las dos. Los medios, pues obviamente ese es el gran tema. No hay medios para ejercer una actividad periodística como por ejemplo podría ser un relato de Tom Wolfe, o ya no te voy a decir, por ejemplo, a nivel musical, Lester Bangs es otro de mis grandes referentes. Te lees, por ejemplo, la edición que ha hecho Cultrum ahora de sus escritos y ves páginas y páginas que estaban publicadas en una revista, en su revista Cream, que son una puta maravilla, y dices, es que ahora incluso desde los propios editores, desde los propios directores, no te permitirían hacer eso. Bueno, yo creo que lo primero y lo importante es que tengas donde ya no solo buscar el petróleo, sino quien te lo compre. Tal vez ese sea el gran dilema, que te quieran comprar ese petróleo. Luego yo creo que, eso es algo muy follneriano, tú puedes llegar a percibir cualquier historia, cualquier vida que te rodee, y de ella estoy seguro que puedes extraer grandes hitos, tanto personales como filosóficos o ideológicos, o cosas que verdaderamente merecen la pena ser contadas. Eso Ray Talese fue uno de los grandes expertos en narrar las virtudes de la mundanidad. Y yo creo que puedes encontrarlo en todo, y si sabes escarbar puedes encontrar grandes historias y que además signifiquen mucho en las cosas más banales, también en las cosas más elevadas, ¿no? Los grandes hitos también son muy morbosos y muy excitantes, pero me parece que eso es más ocioso, es más divertido. Los grandes acontecimientos me parece que son más divertidos, salvando por supuesto los grandes dramas, ¿no? Bélicos, etcétera, que también nos están intoxicando actualmente. Pero yo creo que, por ejemplo, esa mezcla entre narrativa y periodismo, es decir, entre información y forma de narrar, me parece imprescindible, porque en un mundo que está tan automatizado y que además encima como se está viendo tiene tan poca capacidad de atención, creo que la narrativa, tanto en la función periodística como viceversa, tiene ahora la responsabilidad de unirse, porque si tú cuentas una historia con herramientas narrativas, haces que el lector se apegue a la historia, se apegue a los personajes que estás contando, que además existen. Entonces aunas realidad y ficción, que no es tanto una ficción, sino una forma hiperbolizada de narrar las cosas, joder, y puedes alcanzar el corazón de la persona que te lea, el alma, incluso la bilis o el dolor de estómago, que muchas veces lo que buscas es que la persona que te lea le duela, le provoque, porque la provocación me parece que es algo que no podemos evitar ni podemos relegar miradas incómodas. La provocación nos pone un espejo delante y es imprescindible que ese espejo nos llegue y sobre todo que nos queramos mirar en él. Por supuesto, la tecnología lo ha permeado todo. Ha filtrado los átomos que nos rodean y nos embulle como un gran gargantúa. ¿Por qué hablar de tecnología me parece también muchas veces importante? Vonnegut decía que no hablar desde la literatura de tecnología en el siglo XX era como no hablar de sexo en la novela victoriana. Es un puto sinsentido porque impregna ambas sociedades, ¿no? Entonces es importante hablar de tecnología, y precisamente al hablar de la tecnología puedes despertar a la gente sobre la propia tecnología. Dices, ¿cómo llegamos al centro de algo si a lo mejor ese centro casi es inexistente? Creándolo, porque yo creo que esencialmente todos podemos percibir que hay un núcleo, que hay un magma del que podemos nutrirnos dentro, y que simplemente muchas veces nos tienen que indicar el camino para llegar a él. Tal vez si yo no, por ejemplo, criticase las redes sociales o hablase de cómo nos intoxican constantemente, y de cómo precisamente una de las formas de evitar ser seres tan superficiales y con una
membrana tan fina, con una piel tan fina, que al final, más que literatura, lo que necesitamos es un dermatólogo. No podríamos, o sea, si yo no hablase de ello, yo no podría esperar que la gente reaccionase frente a esto. Entonces, claro, nos dirigimos a un núcleo prácticamente inexistente, tal vez, pero está en nuestra obligación, me parece, en la obligación de todo artista y de todo creador, el intentar, si no llegar a él, pues crearlo de la nada, hacer un pequeño Big Bang interior en cada persona y darle motivos para que despierte una vez más y para que se haga consciente de la realidad que lo rodea. Claro, por ejemplo, el tema de las drogas. Aquí no voy a ser ningún pionero de nada. Todo ya se ha dicho antes en este país, desde nuestros intelectuales lisérgicos como Antonio Escotado, ¿no? O sea, todo eso ya se ha hablado mucho, y de la experimentación y de cómo las drogas mal usadas precisamente lo que te hacen es aislarte de la realidad, y no solo aislarte de la realidad, sino de todas las realidades que puedan existir. Ahí tenemos las puertas de la percepción de Huxley, ¿no? Entendiendo que la realidad es variable y muta en función de los ojos que la miran. Entonces, el gran problema quizás con el tema de las drogas a día de hoy es que muchas veces también no son una reacción, digamos, contracultural. O sea, la legalización de las drogas es algo por lo que yo creo que deberíamos de abogar, pero en determinadas circunstancias parece que se nos droga constantemente y que estamos constantemente drogados, aunque siga habiendo otras drogas que sean mal vistas, ¿no? O sea, si yo consumo cocaína esporádicamente, soy un cocainómano y soy un desecho social, pero si consumo 50.000 ansiolíticos o antidepresivos diarios y vivo en una especie de vorágine farmacológica, eso está bien, ¿no? O sea, es esa doble vara de medir lo que tal vez cada vez se está acrecentando más, ¿no? Y claro, la culpa sobre el recreo, eso me encanta. Cada vez me estoy dando más cuenta, y no es ninguna novedad, ¿no? Pero joder, cómo inunda la culpa cualquier producto cultural norteamericano. Es impresionante hasta qué punto el protestantismo se les metió en vena, generando la sensación de que todo ha de ser una puta culpa. Los católicos, mal que bien, tenemos el beneficio, en nuestra cultura católica, el beneficio del perdón, cosa que los protestantes no se dan, y nos están intoxicando con una mentalidad de estar constantemente sintiéndonos culpables por todo lo que hacemos, que no sea obtener beneficios, que estamos negando la esencia de algo que dentro de nuestro catolicismo era maravilloso, que es la posibilidad precisamente de un hedonismo cristiano, ¿no? O sea, católico, que es el pecar para luego ser perdonados. Nuestra conciencia ética permite el perdón, la suya no. Entonces, claro, por eso vemos ahora de repente un recreo que está totalmente vivido con culpa, cuando realmente en nuestra cultura original no tiene por qué tener esa culpa, sino que va a acceder al perdón. A ver, somos seres gregarios, quiero decir, eso muchas veces funcionamos por tribu, y realmente para pertenecer a una tribu tienes que llevar a cabo un ritual de ascensión, ¿no? Un ritual que te permita pasar a formar parte de ese grupo. Entonces, en esa esencia gregaria, pues claro que muchas veces la capacidad de decisión individual, de abstraerse de determinadas obligaciones, pues pesa. Pero claro, yo creo que también las personas precisamente que son capaces de negarse a participar de ello y que saben desligarse de esa obligación, siendo personas independientes, luego terminan pudiendo acceder a todos los grupos que desean, ¿no? El petardo que está totalmente a las órdenes de las modas y de la actualidad y de las circunstancias de su grupo, porque teme estar solo, me parece que es uno de los grandes pedorros de nuestra actual sociedad. Hombre, es bastante jodido porque yo, por ejemplo, estoy ahora en otra relación en la que estoy encantado y en la que me siento muy cómodo, pero verdaderamente sí que es cierto que las cosas cuando se suceden por primera vez son las más puras, sin ponerme yo aquí demasiado mesiánico, pero básicamente porque no tienes formas de compararla con nada y porque no temes tanto. Claro, en el momento en el que has vivido un gran desamor,
te atrincheras o hay una parte de tu cerebro, un pequeño duende reptante que te va diciendo: ojo chaval, porque te puedes volver a pegar la hostia. La primera vez que te enamoras no sientes ese duende, no existe la posibilidad del desamor y por lo tanto te lanzas a ello de cabeza de una manera que no podrás hacerlo prácticamente en el resto de tu vida. Afortunadamente, que no vivas las cosas con la misma esencia y con la misma pureza cuando vuelven a suceder, no significa que también no hayas aprendido de errores, no hayas aprendido a gestionar mejor, y yo creo que claro, las primeras veces son las más sufridas y por eso también las más esenciales, pero no por ello obligatoriamente tampoco las mejores. Tal vez las mejores sean aquellas que con mayor madurez se han sabido entender mejor y por lo tanto has logrado ser más consciente de hacia dónde vas y lo que deseas. Hombre, yo creo que eso sí que se ha dicho mucho, no somos una generación muy traicionada. Ya no solo por el hecho artístico, sino incluso por el hecho, digamos, académico. Nosotros somos esa generación que se nos dijo que íbamos a vivir mejor que nuestros padres porque íbamos a estar mejor educados, que es lo que les faltó a ellos y que por tanto nosotros teníamos que comernos el mundo y que además podíamos conseguir cualquier cosa que deseáramos, que es una gran gilipollez, porque si yo mido 1,60 m no voy a ser pívot de los Lakers, pero no me vendas que puedo serlo. Sin embargo, claro, por supuesto, hay una cultura de creerte que puedes llegar a alcanzar todos tus objetivos, que es una falsedad. Entonces hemos sido muy engañados, ¿no? Somos una generación que se nos engaña mucho. No creo que haya sido premeditado, sino simplemente ha sido consecuencia de desplomes económicos y de desplomes circunstanciales que nos han llevado a eso. Ahora, ¿cómo lidiar con ello? Joder, pues yo creo que en el sentido de mi generación, como nos hemos criado con tantas crisis, casi ya lo que se nos haría raro es vivir tiempos de bonanza. Entonces es como, bueno, hemos vivido en el desierto, pues ya que se nos meta arena por los caños de la nariz, pues no nos resulta tan incómodo como si de repente nos sucediese por primera vez. Aparte de esto, yo creo que hay que vivirlo sobre todo sin flaquear. O sea, hay que ser rudo respecto a las circunstancias de la vida y respecto a todo aquello que te puede caer encima. Y precisamente creo que la hipersensibilidad en la que estamos inmersos nos debilita, efectivamente. Y me parece que es un gran error ese discurso que plantea las voluntades de la debilidad, porque la debilidad al fin y al cabo, cuando es sincera, cuando es honesta, cuando no es hiperexpositiva, sí, es algo que puede llegar a funcionar y que hay que reconocer, ¿no? Pero cuando es victimista, que es en la que estamos, terminamos acabando en una acumulación de lloricas que básicamente terminan haciendo un drama de cualquier estupidez y ya no te digo que vayan a perecer en el intento, sino que van a vivir vidas absolutamente desconectadas de la realidad y que van a ser infelices al final, porque yo creo que es una persona que sabe enfrentarse a las cosas, que las vive con gallardía. Al final terminas obteniendo un rédito personal y espiritual muy beneficioso. Pues tan sencillo como que mis padres me llevaron al Liceo Francés de Zaragoza, porque mi tío era profesor allí, había ciertos contactos y nepotismo, como en todo, y fui a la educación francesa. Aparte, gran parte de mi familia por parte de madre es francesa. Entonces, pues claro, pues ahí hay un nexo. Hay un nexo muy fuerte. Entonces, pues ha habido muchas vivencias en Francia. Yo he vivido en Francia un año entero en Toulouse, luego muchas visitas, mucho contacto, ¿no? Y además, me parece que es una cultura de la que tendríamos que aprender y que tendríamos que intentar homologar lo más posible. Quizás no tanto en su chauvinismo, aunque tal vez también, pero sobre todo en el aprecio que tienen por su propia cultura. Que los españoles pues tenemos la mala costumbre de no solo ver la paja en el ojo ajeno, sino ver siempre el césped del vecino más verde. Entonces nos torpedeamos mucho a nosotros mismos y a nuestra propia creación cultural, al mismo tiempo que no paramos de ver la de los demás como mucho mejor y mucho más maravilloso, cuando yo creo que España es un país con un núcleo cultural que revienta la mitad de las pantomimas, por ejemplo, que pueden venir del norte de Europa, a la que nos hemos rendido muy fácilmente. Ya no te digo los yanquis, que incluso yo mismo me he rendido. Yo me hago culpable también de haberme rendido a ella. Pero creo que que tenemos que apostar mucho por nuestra propia cultura y nuestros propios creadores, y sobre todo ser cariñosos con nosotros mismos. Quiero decir, yo soy literariamente dependiente. O sea, quiero decir, yo de momento, desde luego, no ha habido un solo día en el que no haya escrito desde hace años, porque tengo la necesidad de narrar.
Quiero decir, es tan parte de mí como puede serlo andar, respirar o descomer, que suena una expresión terrible. Entonces, ¿cómo me siento? Pues obviamente siento que quizás si la escribiese ahora la escribiría de otra forma, seguro, pero es que opino que por mucho que la escribiese ahora, al día siguiente ya la escribiría de otra forma, ¿no? Jodorowsky y la eterna obra inacabada. No obstante, siento que he hecho lo que tenía que hacer y que he hecho además algo que es un gran producto respecto a lo que yo pensaba que iba a llevar a cabo. Tiene sus fallos, tiene sus errores, a lo mejor es demasiado agresivo, es más que agresivo, a lo mejor un poco vengativo en algunos términos, pero yo creo que es una novela de madurez, que se dice, ¿no? Es ese tránsito, y que opino que es muy interesante acercarme a ella yo incluso ahora y reconocerme en páginas que ahora no escribiría, pero que siento que sí que representan una parte tanto de mí como de gente que está a mi alrededor. Bueno, ahora mismo acabo de terminar la biografía de un personaje, no desvelaré su nombre todavía, un multimillonario que estuvo relacionado con la Ndrangheta, que básicamente es una prueba de fuego que me hice a mí en parte también, porque está escrita con un tono muy distinto al que yo emplearía habitualmente, y me he querido alejar de Hunter S. Thompson y acercarme más a Emmanuel Carrère, por ejemplo, ¿no? Y entonces también es una prueba literaria para mí de soy capaz de jugar en ligas distintas de estilo, pero luego aparte de esta, que ya está culminada, ya estoy totalmente con otro nuevo título, que eso sí que ya avanzo el título, que se llama Pedigree, que estoy tremendamente emocionado porque creo que va a ser un bombazo que te cagas cuando salga, porque básicamente es la historia de un guionista que proviene del mundo de la pornografía. Entonces me va a ayudar a trabajar desde la ficción, esta sí que ya, la ficción, lo que es la creatividad artística en el mundo del neoliberalismo actual, al tiempo que pues las relaciones pornografiables y la pornografía que inunda no solo las relaciones sexuales, la propia pornografía, sino incluso la vida misma. Y afortunadamente estoy muy contento también por eso, porque es una obra que estoy escribiendo desde la ficción y siento una libertad que honestamente con Morfina no había sentido. No porque Morfina no me liberase, sino porque con Morfina veía que iba a acarrear consecuencias muy jodidas de cara a las personas y a las historias que salen en ella.